Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. Estoy alucinando, pero alucinando con Patricia Gutiérrez. Es tremenda, de verdad, tremenda la memoria que tiene nuestra psicóloga aquí en Cuídate, pero además es cofundadora del Centro de Psicología TAP, es fundadora del proyecto Familiando, que tenemos cosas que contar que ya contaremos en su momento, que no se pueden adelantar, porque oye, alguien que nos esté escuchando a lo mejor pues quiere sumarse a proyectos, pero bueno, ya contaremos. Pero la realidad, bueno, vosotros la conocéis a Patricia Gutiérrez, la realidad es que estoy alucinando porque no he conocido persona con la cabeza más organizadita, con esa memoria, que aproveches tan bien los espacios de tu memoria de manera que todo lo tengas tan cuadrado en tu cabeza. Es que me deja alucinada, pero hasta con cosas mías del programa, que las sabes y recuerdas mejor que yo. Bueno, no sé si tengo mucho mérito. Tiene que ser. ¿Es verdad? ¿Eso se trabaja o es...? Sí, hay una parte que es genética. Y hay una parte, lógicamente, que tiene que ver con el entrenamiento. Qué pesadas somos con el entrenamiento. Bueno, no, pero... Pero es verdad que cuando en experiencias tempranas tienes poco tiempo, tienes muchas cosas que tener en cuenta, al final es verdad que estructuras de una forma el cerebro, la respuesta o las necesidades y te vuelves mucho más eficiente. Y yo creo que eso forma parte de la experiencia vital que tú has tenido en las primeras etapas, ¿no? En la etapa adulta, en la adolescencia. Creo que marca, ¿no? Que cuando tú tienes que gestionarte y tienes que tomar decisiones y tienes que tener mucha autonomía desde una edad muy temprana, creo que, así lo atribuyo yo, que es consecuencia, tienes una consecuencia positiva. Buah, pues es alucinante, te lo digo. A ver, como tú nos dices muchas veces, prácticamente todo en esta vida se puede entrenar y seguro que esto se podrá entrenar. ¿Qué pasa? Que una cosa es pues cuando lo haces en etapas tempranas y luego parece que no es que sea bueno, sencillo, porque lo incorporas y lo automatizas. Pero a mí ya no me cuesta, ¿no? Claro. Si yo en un esquema de acción yo secuencio muy rápido y tomo decisiones muy ágiles, pero es que forma parte, no tiene mucho mérito, es que forma parte de cómo es mi estructura. No, un día hablaremos de cómo es la configuración cerebral. Nos pararemos a hablar de las diferentes neurodivergencias y cómo el cerebro o los cerebros que son más normotípicos y cómo el cerebro nos permite alcanzar unas habilidades o adquirir unos conocimientos o tener unas capacidades u otras las ponemos en marcha en función de si conocemos bien cuáles son nuestros talentos y a qué desafíos tenemos que enfrentarnos. Esto es muy interesante. Pues Al sí. final todo parte. Fíjate, aquí hablamos y se repite mucho en estos espacios, ¿no? En el programa, cuando hablamos de salud mental hablamos de conocimiento, hablamos de regulación y hablamos de entrenamiento. Creo que este es como el triángulo de las Bermudas. Totalmente, totalmente, has dado con la clave, pero es verdad también lo que tú has dicho, que muchas veces cuando sabes cómo funciona la maquinaria, te es más fácil ese entrenamiento. Totalmente. Poder, pues al final, cuando ves que algo no funciona, tienes el entrenamiento, también el conocimiento de cómo funciona, pues saber un poco cómo suplirlo o cómo mejorarlo, claro. Sí. Yo creo que si tuviéramos que simplificar mucho, dices, para tener una buena salud mental, un buen equilibrio, ¿qué ingredientes necesitamos, ¿no? Para hacer un buen guiso, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues necesitamos tener una parte de regulación que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo social, y ya adelantamos tema de hoy. Tema de hoy, temazo. Necesitamos conocimiento, no solamente un autoconocimiento, sino un conocimiento experiencial, social, de interacción, porque el ser humano no somos nosotros estancos.
nos relacionamos con el mundo, y de nuevo lo conecto con el tema de hoy. Y luego está la parte de entrenar porque a medida que evolucionamos, que desarrollamos una nueva mirada hacia el mundo porque vamos madurando, también necesitamos adaptarnos a los contextos y adaptarnos a nuestras necesidades y ver realmente qué es para nosotros lo importante y no perder esa direccionalidad que tanto hemos hablado aquí con el sistema de valores. Entonces, si cogemos estos 3 elementos, nos regula muy bien nuestro mundo y eso hace que tengamos satisfacción vital y que tengamos esa salud mental equilibrada. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ni estamos en conocimiento, ni en adquisición, ni en investigación, ni en localización. No tenemos una identificación clara de qué nos sucede y qué está sucediendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, no podemos tener una interacción tranquila, ni con nosotros ni con los demás. Aquí hemos hablado otras veces del lenguaje interno, hemos hablado de las relaciones sociales con el mapa social afectivo. Y eso nos impide luego, gestionar nuestro día a día con tomas de decisiones que sean mucho más ajustadas a nuestras necesidades. Y esa es un poco la trampa, ¿no? Y esa es un poco el que hace que nos desajustemos de tener una buena salud mental. Ya sabes que yo soy muy enemiga de hablar de la felicidad, porque la felicidad es una emoción más que aparece de manera puntual, nos da una información y desaparece. No podemos estar felices permanentemente, pero lo que sí que podemos es estar con satisfacción vital y regulados permanentemente. Eso sí se puede, y no es una quimera, no es algo inalcanzable, sino que se puede, pero se puede con mucha conciencia. Claro. Y se puede con trabajo, y se puede con intencionalidad. Es interesante esto que has dicho, porque es verdad que siempre nos ponemos como meta, hemos banalizado mucho la palabra felicidad, sí. Feliz, quiero estar feliz, quiero ser feliz, quiero alcanzar la felicidad. Y a lo mejor realmente lo que queremos es alcanzar ese punto de tranquilidad, de bienestar, y es que la felicidad, que sea más continuo, que no esos picos. Claro, la felicidad no es sostenible en el tiempo. Claro. Porque es una emoción que nos da información de cómo estamos en un contexto, en un momento determinado. Es puntual, aparece y desaparece. Querer sostenerla en el tiempo nos lleva a estar en un deseo permanente y, por lo tanto, en una frustración permanente. Claro. Porque permanentemente no podemos estar felices. Tenemos picos de felicidad, momentos de felicidad, pero tenemos tranquilidad, tenemos muchas emociones que nos acompañan a lo largo del día que tienen que ver con la regulación y con el bienestar, pero no podemos estar felices. De hecho, si fuéramos capaces de sostener ese pico de felicidad sostenido en el tiempo, tendríamos que tener cuidado, porque es que a lo mejor nos estamos yendo a un extremo un poco maníaco, ¿no? De euforia, de bajo control, del no valorar, del no pasar nada, de ese lenguaje interno de por delante de mi felicidad no está nada. No, hombre, por delante de tu felicidad hay muchas cosas. Para empezar, tu tranquilidad. Pero es que además, por delante de tu felicidad no puede estar la infelicidad de otros. Por lo tanto, es eso, y ya lo uno con el tema de hoy, tiene que ver con cómo nos organizamos a nivel social, ¿no? Cómo es nuestro sistema. Y lo que no se nos puede olvidar es que no somos personas únicas buscando nuestro bienestar único. No funciona así. El ser humano no funciona así. Hemos caído en la trampa y en este falsa idea de bienestar, que es que estar nosotros bien es estar bien. No, nosotros estamos bien cuando somos capaces de compartir con otras personas el bienestar. Claro, si tú estás muy bien, pero el de al lado, la persona que quieres, no está bien, vas a tener algo que no te hace estar bien. O sea, es que en el fondo también dependes de otros. Claro, somos animales sociales. Claro. Y eso no lo podemos olvidar.
necesitamos pertenecer a un sistema mayor que el nuestro. Esto es algo que repito mucho, que nosotras en los primeros programas, cuando fuimos desgranando cada uno de los valores, repetíamos como un mantra una y otra vez, y fueron 22 programas, porque Familiando tiene 22 valores. Y el ser humano necesita estar en conexión. De hecho, hablamos de psicopatología en ese porcentaje mínimo poblacional que hablamos de sociopatía. O sea, tenemos un problema cuando no estamos conectados socialmente. Tenemos un problema cuando no somos capaces de engranar nuestro mundo y nuestro bienestar en los ámbitos contextuales, sociales, afectivos, en pareja, en familia, en el trabajo. Por lo tanto, qué importante, y ahora ya damos el titular de hoy. Ahora ya el tema. Qué importante es poder conocer y desarrollar la inteligencia social. Claro, aquí dirá mucho. Yo he oído mucho tipo de inteligencia, pero a lo mejor la social no es tan común, no es tan conocida. No, entonces, es menos conocida, claro, porque en los últimos años, y algo que no voy a quejarme yo porque es muy importante, hemos hablado mucho sobre la inteligencia emocional. Sí. Y entonces cuando hablamos de inteligencia emocional parece que lo abarca todo. Es que yo me confundía, pensé que era sinónimo la inteligencia emocional un poco de la social, que iban, bueno, pues que era más o menos lo mismo. Pueden ir de la mano, claro. Van de la mano. Pero no son lo mismo. No. De hecho, la inteligencia emocional lo que nos permite es desarrollar la inteligencia social. Vale. O sea, como base, es como la primera base, ¿no? Por decirlo de alguna forma, son nuestros cimientos. Vale. Ahora, la manera en la que tenemos de desarrollar nuestros vínculos, nuestras interacciones, nuestra manera de entender a los demás, de relacionarnos, de solucionar problemas, porque vámonos a muchos de los ámbitos. Muchas veces en el trabajo tenemos que utilizar la inteligencia social para poder llegar a acuerdos con nuestros compañeros, llegar a acuerdos con la dirección, llegar a acuerdos y ver qué está pasando. Cuando tienes inteligencia social es la habilidad de entender, de gestionar y de casi surfear, ¿no? A mí me gusta el término de surfear, navegar, en las interacciones de una forma efectiva. Vale. Efectiva. O sea, una cosa, si alguien nos está escuchando y dice, vale, yo tengo inteligencia emocional, vale, pero a lo mejor no la sabes aplicar y no has llegado a una inteligencia social. Eso es. Vamos a entender entonces en esta primera parte qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad, la habilidad de identificar nuestras emociones, identificar las emociones de los demás. Vale. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones, nuestra interacción sea más, bueno, diría tranquila, ¿no? Me sale apacible, pero que sea desde la comprensión, desde esa parte de empatía, de entender al otro a pesar de no estar de acuerdo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Y puedes tener inteligencia emocional con los demás, pero no tanto contigo? Sí, claro, esto también pasa. Vale. ¿No? Esa dureza que muchas veces tenemos, esa autoexigencia que muchas veces tenemos con nosotros, y que realmente seamos mucho más comprensivos y entendamos más por qué han tomado decisiones los que nos rodean y qué motivaciones tenían, y con nosotros que no nos permitamos cometer errores, ¿no? Y entremos en lo que llamamos evitación experiencial. Y es que como yo no me permito errar o soy muy duro conmigo, pues directamente hay ciertas cosas que me dan miedo y me bloqueo. Y entonces no soy capaz de afrontar aquello que yo deseo o que se espera de mí. Muchas veces entramos en procesos de evitación porque no queremos conectar con la falta de capacidad, y eso es porque estoy siendo muy duro conmigo. Vale. Claro, la inteligencia emocional lo que nos permite es tener una comprensión directa de cómo se configura nuestro mundo emocional, qué nos sucede, qué cosas son las que nos dañan y qué cosas son las que nos protegen, ¿no? Aquí hablamos de factores de protección y factores de riesgo que tenemos que conocer, ¿no? En nuestro triángulo, sí, el autoconocimiento y el conocimiento forma una parte importantísima. Claro,
Si vamos un poco más allá, dices, si yo soy una persona que soy muy sensible, tengo un muy buen entrenamiento en identificar mis emociones, en regularme, porque identificar las emociones lo que nos permite es, oye, si yo estoy muy molesta, estoy muy enfadada contigo y sé que mi enfado, porque tengo un conocimiento amplio de cómo me relaciono yo desde el enfado y sé que tengo que llegar a acuerdos contigo, desde el enfado no va a ser fácil. Porque sé que me altero, porque sé que termino diciendo cosas que luego me arrepiento. Entonces, como yo he identificado la emoción de enfado y me conozco muy bien, ese es el momento de decirte, Yanela, yo ahora no puedo hablar. Estoy molesta, estoy enfadada. No es el momento. No es el momento. Dame un tiempo. Esto que también lo hemos hablado mucho en comunicación asertiva, que es el aplazamiento. Nos tenemos que permitir, identificando nuestra emoción, cómo aplazar. La inteligencia emocional nos ayuda a que nuestras relaciones sean más tranquilas y más respetuosas, pero hace que nuestras relaciones sean ricas en acuerdos, que, por ejemplo, en el ámbito profesional sepamos aplicar bien, cogiendo los talentos de las personas, poniendo encima de la mesa, oye, cuáles son esos retos que tenemos por delante, llegando a tomas de decisiones conjuntas. Eso lo da la inteligencia social, porque además de trabajar a través de la empatía, como lo hace la inteligencia social, nos permite tener mejores habilidades de comunicación, nos permite tener una observación directa sobre nuestras necesidades y sobre las necesidades del contexto, de mí qué se espera y de mí cómo voy a desarrollar, y sobre todo nos permite tener una conciencia situacional. Saber comprender cuáles son las normas sociales, los roles, las costumbres de un contexto determinado nos permite ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. Yo que ya llevo mucho tiempo compartiendo este espacio, yo ya siento este espacio, ¿no? El equipo, el estudio, ya sé cuáles son los códigos, pero al principio no lo conocía, por lo tanto estaba en una observación muy detallada de cómo tenía que colocarme, de cómo tenía que colocar el micro para tener una buena, una buena audición, una buena proyección. Ahora todo fluye. Y dices, ¿esto es porque tienes entonces, Patricia, una buena inteligencia social? Sí. He observado, me he adaptado al contexto, te he escuchado mucho de cómo hacer, qué cosas tener en cuenta, cómo agilizar, cómo hacer que cada vez este espacio sea un espacio más atractivo, ya no solamente por los temas, que creo que estamos acertando mucho, sí, porque así nos llegan, ¿no?, el feedback de los oyentes, pero además cómo adaptarnos a un medio que para mí era un medio desconocido, que era el medio radiofónico. Por lo tanto, cuando tienes conciencia situacional, estás trabajando la inteligencia social. Además, y hemos hablado antes, de la asertividad. ¿Por qué? Porque nos permiten, y esto lo uno con la comunicación, tener relaciones interpersonales donde facilitamos, pues las conexiones, no solamente por la parte emocional, sino porque nos podemos cerrar objetivos. Porque tú y yo, después de estos años trabajando juntas, cualquier reto que nos venga diríamos sí. Bueno, no quiero hablar por ti. Sí, no, pero bueno, perdona. pero me lanzo. Sí, pero no, esto que lo hemos hablado fuera de micros muchas veces, diríamos, es que es un sí. ¿Por qué? Porque no solamente nos entendemos, nos respetamos, nos admiramos, tenemos un vínculo, y esto es lo que nos permite tener la inteligencia social, ¿no? Nos permite conectar con personas y hacer que el trabajo que tenemos por delante, sea en el rol que sea mucho más fluido.
Pensemos en una maternidad, en una paternidad, pensemos en un rol laboral, pensemos en un rol social, fíjate con amigos, si no tenemos que poner en marcha la inteligencia social. Total. Continuamente, porque en función de con quién estás y dónde estás, nuestro comportamiento y nuestra manera de abordar algunos temas se ajustan. Y esto aquí nos puede saltar la duda, pero entonces, ¿qué es? ¿Que tenemos máscaras? ¿Que somos falsos? Claro. ¿Que actúo de una manera o de otra? No, tengo en cuenta el contexto y la persona y el momento. No nos comportamos igual en un tanatorio que un mediodía tomándonos un vermú con amigos. Dice, hombre, Patricia, es que has puesto 2 casos que son extremos ya, pero la inteligencia social lo que nos permite es tener adaptación y saber cómo debemos comportarnos en un espacio de duelo y cómo comportarnos en un espacio de ocio. Eso es la inteligencia social. Vale. Hacer una lectura del contexto. Conocer los códigos de un Eso entorno, es. aprenderlos, asimilarlos y hacerlos tuyos. Eso es. ¿No? Y adaptarte, eso ya te va a dar la adaptación. ¿Qué beneficio directo tiene la inteligencia social? Pues hemos hablado de adaptación, hemos hablado de una interacción mucho más fluida y mucho más sana, y hay un beneficio que yo no quiero dejar de nombrarlo, que tiene que ver con un beneficio que es casi individual interno, que es la satisfacción de estar relacionándonos con los demás desde nuestro código interno, desde lo que somos, desde nuestro sistema de valores. Esto tiene que estar unido. Si te das cuenta, desde que empezamos a trabajar y con este espacio, todos los temas se entrelazan. Sí. Porque el ser humano no somos departamentos estancos. Porque hoy no somos esto, no tenemos un rol y entonces cierro, echo la llave y me voy. No, el ser humano son vasos comunicantes y esto es muy importante entenderlo. Entonces yo tengo que estar satisfecha o satisfecho con cómo es mi mundo, generando aquellos cambios que necesito, y para eso tengo que comunicar, para eso tengo que tomar decisiones, tengo que gestionar conflictos, tengo que tomar decisiones que son no siempre fáciles, pero que la inteligencia social me lo permite. Vale. ¿Qué sucede? Que muchas veces no somos capaces de permitirnos usar nuestra inteligencia social porque entendemos, pues que la otra persona con la que estamos no tiene las competencias. No, yo siempre digo, si el ser humano partimos de la idea de que es social, de que necesitamos estar conectados, no hagamos lecturas de pensamiento, no pensemos por el otro. Vamos a hablar de una manera directa, vamos a llegar a acuerdos, vamos a solucionar problemas, vamos a entender bien los códigos del contexto para no estar en el no hago porque creo que aquí no es el lugar ni es el momento. A lo mejor tenemos que perder miedos. O sea, dejar de pensar por el otro por mucho que le conozcas, por mucho que... Dejar de pensar por el otro. Una cosa es adaptarte al otro y otra cosa... Eso es. La inteligencia social no es adivinar, no es tener un superpoder y adivinar en cada momento cómo tienes que relacionarte. La inteligencia social pasa por la interacción directa. Pasa porque efectivamente tu relación comunicada con el de enfrente sea fluida. Eso es ser inteligente emocionalmente. Has codificado y decodificado y entonces te relacionas y lo pones encima de la mesa. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que como prevemos conflicto, nos callamos. Y nos pasa en el trabajo, nos pasa con nuestras parejas, nos pasa en familia, nos pasa con nuestros hijos, pero es que... Por evitar algo, actúas Sí. de una manera que sabes que no es la adecuada, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano, como está preparado para la interacción, al final terminamos interaccionando con los demás, pero de una manera torpe. Entonces, lo que casi la inteligencia social o entrenarnos en inteligencia social es preventivo.
¿no? Es decir, oye, yo voy a ir con muchísima humildad, pero con muchísima honestidad, a hablar de aquellos temas que me inquietan o a poner encima de la mesa algo que no está funcionando como yo querría, pero voy a ello. Porque veo el contexto, veo la persona, soy capaz de configurar lo que necesito y por lo tanto la interacción con los demás, y eso me permite entender y me permite construir un mundo compartido, que al final es lo que el ser humano necesita. En el cerebro hay unas neuronas que llamamos neuronas espejo, que son las que nos permiten tener procesos empáticos, estructuras prosociales, que son las que nos permiten entender o identificar cómo está el de enfrente. Vale. Muchas veces la neurona espejo nos hace colocarnos en el de enfrente con su inquietud, su malestar, su tristeza, y entonces dejamos de leer el código contextual. Claro, entonces las neuronas espejo realmente a veces nos confunden o nos enlentecen, ¿no? Vale. De alguna forma las necesitamos, son súper importantes, y de hecho pero las malinterpretamos a veces. Sí, iba a decir, voy a poner un ejemplo porque se entiende muy fácil cuando si has tenido un bebé, ¿no? Muchos oyentes que nos están escuchando, o hay un bebé cerca de su familia que dice, pero ¿cómo un bebé tan pequeño con un mes y pico saca la lengua si yo le saco la lengua? Por la neurona espejo. O sea, es capaz de hacer un reflejo, ¿no? Si le sonríes, el bebé te sonríe y dices, no estamos haciendo nada, simplemente estamos comunicándonos con lo gestual. Y es porque el cerebro se activa, ¿no? En el lóbulo prefrontal se activa y actúa como una fotocopiadora. Esto funciona. Y eso es lo que hacemos constantemente. Y está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta el contexto. O sea, la inteligencia emocional nos permite identificar la emoción interna y hacer una interpretación de la inteligencia, o sea, de la emoción del de enfrente, y la inteligencia social lo que nos permite es tener en cuenta el contexto, casi la casa en la que estamos relacionándonos. Muchas más variables del foco en sí, o sea. Y en esas muchas más variables se hace mucho más complejo. Claro. Porque necesitamos decodificar y necesitamos tener un conocimiento interno y externo que es mucho mayor, y entonces muchas veces nos cuesta. Copiamos modelos que no siempre tienen que ver con esta parte social de entender, de compartir, de estructurar, de llegar a acuerdos, porque en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra cultura o en nuestro entorno, los silencios, la observación y la baja interacción formaba parte de nuestro patrón. No dices, claro, entonces influye, Patricia, los contextos de crianza, influyen los contextos culturales, influyen, claro. Esto está más que debatido, discutido, y así se recoge, que al final tener este carácter latino que decimos, ¿no? Este carácter mediterráneo en nuestra península, pero más allá, ¿no? Con nuestros otros países europeos, como puede ser Italia, ¿no? Que siempre está la comparación Italia-España, es que tenemos desarrollada mucha inteligencia emocional y social. Y en cambio, ¿por qué? Porque estamos en mucha interacción. Los países que son más nórdicos, que tienen menos interacción, hay muchas variables, ¿no? Pero por la falta de luz, por los inviernos que son mucho más duros, el clima, influye muchísimo, tienen menos capacidad para hacer lecturas contextuales porque no están entrenados. Claro, eso un poco aquí lo llevamos más de serie. Claro. Aunque haya que entrenarlo igualmente, pero lo llevamos más de serie. Y tenemos que aprovecharlo. De hecho, puede haber gente que diga, vale, yo me estoy reconociendo en la inteligencia social en determinados ambientes, no en todos. Puedes tener inteligencia social con amigos o en el trabajo, pero no con la familia.
o sea, no tiene por qué ser absolutamente todo. Lo ideal sería que lo entrenemos para que desarrollemos esa inteligencia social en todos los entornos. Ese sería el ideal. El ideal es que tengamos la capacidad de poder desarrollar una inteligencia social que nos permita en todos nuestros roles y en todos nuestros contextos abordar las demandas y abordar los retos vitales que tenemos de una forma tranquila. Y ahí la inteligencia emocional nos ayuda mucho, porque tener localizadas las emociones nos ayudan a la regulación. Eso sería lo ideal. ¿A qué invitamos a nuestros oyentes? A que a partir de hoy, de esta tarde, empiecen a ver cómo son sus patrones de interacción. Si realmente tienen en cuenta las emociones o tienen también en cuenta el contexto y la interacción que las emociones tienen en ese contexto y no en otro. Invitamos a la reflexión y a la identificación. O sea, deberes. Deberes, Patricia, deberes. Siempre terminamos la sección con Como deberes. buena o sea, profe que soy. No te queda, vamos, es que no nos das ni vacaciones. No, nada. Pero a mí me gusta, porque aparte también ten en cuenta que ahora, si lo habéis escuchado ahora mismo en directo este programa, si es a través de podcast, en el momento que lo escuches, lo ideal es que no lo dejes ahí. Que lo trabajes, ¿no? Que lo trabajes, que te pongas a trabajarlo cuanto antes si crees que es lo que necesitas. Entonces, esa explicación, al tenerla tan reciente en la cabeza, el poder hacer tus anotaciones, pues hace quizá que sea mucho más fácil ese acompañamiento. Y si no, lo que siempre decimos, o sea, pues un profesional, pues tener tu psicólogo, que siempre recomendamos tener tu psicólogo de cabecera. El otro día puse un ejemplo de un compañero, no sé si fue contigo en la consulta de fisioterapia, porque realmente él decía, es el hermano de un compañero, ¿no? Y decía, yo voy una vez al mes al psicólogo y cada 3 semanas al fisioterapeuta. Dice, aparentemente, pues empecé a ir al psicólogo, no tenía nada, pero bueno, dije, bueno, pues prevención. Y en el psicólogo no tenía ninguna lesión. Y al fisioterapeuta no tenía ninguna lesión. Pero dice, pero es que no me quiero lesionar, me encanta entrenar. Lo tenía... Clarísimo. Y en la su mirada agenda desde hace años, claro. Una vez al mes al psicólogo, cada 3 semanas al fisioterapeuta, punto. Nos falta todavía... Porque todo esto lo podemos trabajar con vosotros. Sí, pero fíjate que yo aquí, aunque tire piedras sobre mi propio tejado, yo diferenciaría, ¿necesitamos todo el mundo en todo momento un psicólogo? Diría que no. Y esto es un debate que, claro, ya estamos terminando y madre pues mía. Podemos hablar un día, pero eso. Lo podemos hablar. Lo que sí que es importante es que todo el mundo que tenga una dolencia emocional y salud mental tenga acceso a un buen profesional. Eso ahí es un todo rotundo. Pero muchas veces, muchas de las dolencias que tenemos a nivel de salud mental, tenemos que confiar más en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad para resolver, y está muy bien tener una mirada preventiva y tener un espacio de construcción, de desarrollo, pero no siempre necesitamos un psicólogo. Esto, fíjate, la que acabo de liar, ¿no? Con mis colegas, me parece muy importante también esta explicación, sí, y entenderlo. Tenemos que confiar más en nuestras capacidades, en nuestras competencias, en las habilidades, en la superación, en la resiliencia del ser humano. ¿Todo tiene que pasar por un psicólogo? No necesariamente. Lo hablaremos en alguna ocasión, porque yo sé que acabo de levantar muchísimas ampollas. Pues desde luego que sí, ¿no? Pero para los oyentes yo creo que me parece una explicación necesaria también para entenderlo. Cuándo sí, cuándo no, en qué momento... Y cuando muchas veces pues no lo tenemos que buscar, no, voy al psicólogo, es más fácil como algo fácil, recurrente, sino que lo hagamos de una manera consciente y que el resto lo pongamos nosotros, ¿no? Que le demos también el valor que tiene a esa ayuda del psicólogo. Me parece esto que has abierto, esta ventana, muy importante, Patrick. Siempre lo dejas ahí, es que siempre dejas, de verdad, ¿eh? Bueno, hay que un dejar puesto de melones, vamos a abrir. Los estamos abriendo así a pares. La pelota hay que dejarla botando siempre para meter canasta. Ya te digo. Bueno, pues baloncesto, puesto de melones, claro. Lo que queramos. Gracias, Patricia. Muy buena tarde, Yanela. A Patricia la podéis encontrar en el Centro de Psicología TAP, ya lo sabes, y en su proyecto Familiando. Nos vamos mañana a las 3 aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós.